Patriotas Furiosos. Hola queridos patriotas, bienvenidos a este encuentro de los Patriotas Furiosos. En esta oportunidad me voy a referir a Fuad Chahine, el presidente de este nombre bastante raro, ¿no es así?, que es presidente de la democracia cristiana. En realidad, a mí como que me molesta bastante la actitud que ha tenido esta persona, que tuvo específicamente, ya que él está dando un ultimátum al gobierno. Es decir, Fuad Chahine, presidente de la democracia cristiana, que como todos sabemos es un partido principalmente de oposición, se siente con la autoridad de darle un ultimátum al gobierno. Y dice lo siguiente: es preciso, es urgente. Ayer dijimos que el gobierno debía dejarse ayudar y conformar un equipo con todas las miradas, pues sin duda es necesario por el bien de todo nuestro país, añadió. Entonces acá es donde a mí toda esta gente que ahora está prácticamente rasgando vestiduras y diciendo que el gobierno lo está haciendo mal y que el gobierno tiene que pedirle ayuda a todos ellos, que tiene que pedirle ayuda a la doctora Siches, que tiene que dejarse escuchar por la DC, que tiene que dejarse escuchar por Jadwe, que tiene que dejarse escuchar por Carter, por todos. Esta persona, Fuad Chahine, que ahora está diciendo esto, que el gobierno debe dejar ayudarse. Yo le recuerdo que el gobierno siempre ha querido dejar ayudarse. Recordemos que el año pasado, el 2019, antes que se presentara, por ejemplo, la crisis institucional a raíz de esa especie de ataque terrorista que tuvo Chile el 18 de octubre, el gobierno presentó muchos proyectos donde le pedía a la oposición que lo ayudaran a sacar adelante el país, a que el país siguiera progresando. Pero nunca lo ayudaron. También cuando se produjo la crisis social, que usted llama crisis social, pero finalmente fue un ataque de la violencia, un estallido absoluto de la delincuencia, cuando todas las fuentes laborales, cuando los orcos, cuando esas hordas estaban destruyendo Chile, el gobierno necesitó mucha ayuda. Y ustedes, la oposición, se la negó, no le dio esa ayuda. No le dio ninguna ayuda. Todo lo contrario, ustedes participaron, se subieron a ese carro avasallador de la delincuencia que, apoyado y amparado por partidos políticos, puso al gobierno contra la espada y la pared y obligó, a raíz de un mal enfoque que tuvo el gobierno, a firmar un acuerdo para crear un plebiscito. Esa es la ayuda, de ese mismo tenor, me imagino yo, será la ayuda que está sugiriendo Fuad Chahine, que el gobierno tiene que dejarse ayudar, porque hay que ser harto cara de palo para decir que esta gente de la oposición que diga que el gobierno tiene que dejarse ayudar. Obviamente, todos los gobiernos tienen que dejarse ayudar y obviamente todos los partidos, cuando sale electo un gobierno y cuando ese gobierno propone medidas que son lógicas para el bienestar de la población, aunque ustedes estén en la oposición, tienen que apoyarla, pero ustedes nunca lo han apoyado. También necesitaban, por ejemplo, ayuda para controlar el caos, por ejemplo, el Ministerio del Interior durante el estallido de la delincuencia. ¿Y qué hizo la oposición? ¿Ayudó al gobierno ahí? No, todo lo contrario. Acusaron constitucionalmente a cuanto político que estaba en el gobierno era posible. Destituyeron al ministro Chadwick, porque supuestamente la oposición, el ministro Chadwick era un violador de los derechos humanos. Todas las personas que conocen al ministro Chadwick saben que es un hombre respetuoso, por ejemplo, de Dios, que es un tipo sensato, que es un tipo conservador, que en ningún caso fue un violador de los derechos humanos, pero sin embargo lo llevaron ahí, lo acusaron constitucionalmente. Todos ustedes se sumaron. Se sumó el Frente Amplio, se sumó el PC, se sumaron ustedes, se sumaron los socialistas, se sumó el PP, se sumaron los humanistas y todos votaron al ministro Andrés Chadwick. Entonces, cuando los carabineros estaban necesitando ayuda imperiosa para controlar al lumpen que estaba destruyendo esta ciudad, que supuestamente es de todos, como dicen ustedes, ¿qué hicieron? Destituir a los carabineros, quitarle la fuerza a los carabineros y debilitar la función de la fuerza pública hasta casi reducirla a cero. Y ahora, Fuad Chahine, en torno a esta crisis sanitaria, dice que el gobierno se debe dejar ayudar.
siendo que el gobierno, en términos generales, lo está haciendo bastante bien, está enfrentando esta crisis sanitaria de una buena forma. Ahora, no hay que dejarse influenciar, obviamente, por el aumento de casos. En todos los países ha habido pic del contagio y que después de ese pic baja. Pero en términos generales, Chile está respondiendo bien. Ahora sí, por ejemplo, dirán, no, pero es que los hospitales están en su tope, sí, pero siempre el gobierno tiene una carta bajo la manga para habilitar un nuevo hospital, porque en temas de gestión, hay que reconocerlo, el presidente Sebastián Piñera es bueno. En una semana prácticamente, desde que hizo el anuncio de la ayuda a las cajitas de ayuda a los vecinos, ya estaba implementado. ¿Y qué dijeron, por ejemplo, algunos sectores de oposición? Que no, que esto estaba mal implementado. Sin embargo, no piensan la enorme dificultad que tiene, por ejemplo, gestionar logísticamente la entrega de 2,5 millones de cajas con alimentos para la población. Partamos de la base que cada caja esa lleva, por ejemplo, supongamos que lleva 1 kilo de arroz, una caja esa. Serían 2,5 millones de kilos de arroz, que lleva 2 botellas de aceite, 5 millones de botellas de aceite. En fin, representa un riesgo enorme. Ahora, ¿a dónde van a encontrar una persona o una empresa distribuidora que pueda proveer de un viaje así? Por ejemplo, 5 millones de kilos de arroz, 5 millones de litros de aceite, cuesta. Pero eso tampoco lo valorizaron y empezaron a decir que Sebastián Piñera estaba beneficiando a ciertas empresas con la distribución. Es decir, palos porque se rema y palos porque no se rema. Entonces ahora no pueden ser tan cara de palo decir que ellos están prácticamente y que han estado siempre dispuestos a ayudar en esta crisis sanitaria. Entonces yo me pregunto, ayudar, por ejemplo, como la doctora Esquiasilles, que lo único que ha hecho es tratar de torpedear y tratar de que sea dado de baja en el fondo, por decirlo de esta forma, el ministro Jaime Mañalich, siempre criticando que se están haciendo las cosas mal, o por ejemplo que siempre han estado dispuestos a ayudar cuando recordemos que desde que comenzó marzo prácticamente, la gran mayoría de los alcaldes de oposición y también otros colgados de derecha estaban pidiendo que se decretara una cuarentena absoluta. Y sin embargo, el gobierno empezó a aplicar cuarentenas progresivas, cuarentenas parciales, y cuando aplicó una cuarentena absoluta, ahora en mayo, después de 2 días de que fue decretada esa cuarentena, las personas ya tenían hambre y ya estaban destruyendo toda la ciudad. O sea, empezaron a destruir en la comuna del Bosque y en otras partes, quemaron micros, apedrearon a los carabineros y empezaron a destruir y a saquear. Después de 2 días. Y sin embargo, los alcaldes de corte opositor más extremos, como Jadwe, por ejemplo, estaban llamando a que se decretara la cuarentena ya en marzo. Entonces, cuando pasan estas cosas y estas declaraciones como la que está haciendo Fuad Chahín, en primer lugar, yo le digo que es un cara de palo en venir a decir, por ejemplo, que ellos están dispuestos a ayudar al gobierno y que es el gobierno el que no acepta la ayuda, porque eso nunca ha sido verdad. Ustedes siempre han negado la sal y el agua. Este gobierno, a lo contrario, este gobierno podría haber progresado mucho más. Por ejemplo, si todos los políticos se hubieran puesto las pilas para ayudar al gobierno en el combate del estallido de la delincuencia del 18 de octubre, no se hubieran perdido, es decir, la gente hubiera a lo mejor logrado conservar su trabajo, porque recordemos que se destruyeron miles, cientos de miles de empresas, se quebró el aparato productivo. Y si ustedes hubieran estado dispuestos a ayudar, los políticos en general, los que ahora racan vestiduras para decir que es el gobierno el que no quiere dejarse ayudar, si ustedes hubieran ayudado en ese momento, mucho daño, mucha destrucción, mucho dolor, muchas pérdidas de empleo se hubieran podido evitar. Así que desde ese punto de vista, el ofrecimiento que ustedes hacen no es creíble. Y tampoco es creíble la forma de plantear lo que hace Fuad Chahín, de prácticamente darle un ultimátum al gobierno, que el gobierno tiene que responder en 24 horas. En 24 horas tienen que responder. Entonces, finalmente no son creíbles estos ofrecimientos de ayuda. Entonces el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, emplazó al presidente Sebastián Piñera a constituir un comité de crisis transversal en las próximas 24 horas para abordar los graves efectos de la pandemia del coronavirus, de acuerdo a 3 ejes sanitarios. El eje sanitario está bien cubierto por el ministro Jaime Mañalich, el económico. El mundo de la extrema izquierda no tiene nada que aportar en temas económicos, y social. ¿Social qué?
aplicar la lógica izquierdista o la lógica comunista de que aplicar igualdad, pero como no pueden tener igualdad hacia arriba, es decir, no todas las personas pueden tener óptimos ingresos, entonces hay que igualar para abajo y que todos sean pobres. ¿Ese es el enfoque social? ¿O el enfoque social es cuál es en el fondo? Entonces, posteriormente dice Fuad Chakín que él se alegra de que el gobierno de alguna manera, por lo menos en el discurso, se abra a tener una estrategia de Estado transversal para poder enfrentar la pandemia y ayudar a las familias que están agobiadas por una crisis humanitaria, por la falta de ingresos y el hambre. Eso dice. Y perdonen que sea reiterativo, pero vuelvo al tema de octubre, del 18 de octubre. En esa oportunidad también muchas personas empezaron, bajo la lógica de ellas, de estas personas, a sentir los efectos de una futura hambre, ¿no es así? Porque quedaron cientos de miles de personas sin trabajo. Si no toda la gente que ha quedado sin trabajo ha perdido el trabajo debido a la crisis sanitaria que hay actualmente en Chile, sino que ya 4 meses atrás, recordemos, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, es decir, prácticamente 4 meses atrás ya una gran cantidad de chilenos había perdido su trabajo por la destrucción del aparato productivo en el país. Entonces, es decir, cuando una persona es consecuente, uno la escucha y dice, oye, en realidad esta persona está ofreciendo ayuda, hay que aceptar la ayuda, escuchémoslos un poco más. Pero cuando gente totalmente inconsecuente, como estos opositores al gobierno, que han ayudado en el fondo, han parado la destrucción de este país a partir del 18 de octubre del año pasado, vengan y que han torpedeado también todas las medidas sanitarias que ha tomado este gobierno, vengan a decir que ellos están dispuestos a entregar ayuda, no es creíble. Por lo menos para mí no es creíble, para el mundo patriótico yo creo que no son creíbles. Entonces, y menos esta parada así como soberbia de darle casi un ultimátum al presidente de la República para que en 24 horas le responda a los santos esto. No es posible. Tienen que empezar obviamente a ubicarse. Queridos patriotas, con la ayuda de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos estamos viendo en un próximo programa. Que viva la patria chilena, hoy y siempre. Amor por la patria. Patriotas furiosos. Amor por la patria.